Comenzamos, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del curso sobre la feminización del trabajo digital y precariedad en el trabajo doméstico, un análisis desde el capitalismo racial, donde vamos a participar Cristina Barrial de la Universidad Oberta de Cataluña y yo, que estoy de investigadora postdoctoral en la UNED. Bueno, hasta ahora en las sesiones anteriores del curso hemos estado analizando distintas transformaciones urbanas surgidas a raíz del proceso de plataformización, ¿no? Hemos estado hablando esta mañana de la relación entre la plataformización y la turistificación de las ciudades, la emergencia de nómadas digitales, etcétera. Pues bien, estas realidades y la expansión de la economía digital en su conjunto no se puede analizar sin mirar a la otra cara del capitalismo digital. ¿A qué nos referimos con esta otra cara del capitalismo digital? Pues precisamente a toda esa mano de obra precaria, ¿no?, que trabaja en el marco de la economía de plataforma. A lo largo de, bueno, en las sesiones que quedan del curso, tanto esta tarde como mañana, vamos a poner el foco en esa otra cara del capitalismo digital. Por un lado, viendo cómo esta mano de obra es esencialmente migrante, racializada y feminizada, y también cómo la ciudad digital ha sido un espacio de conflicto, ¿no?, y de articulación de luchas colectivas en torno a las distintas desigualdades y contradicciones provocadas por la plataformización en las ciudades. Esta sesión en concreto, donde vamos a abordar la feminización del trabajo digital, tiene por objeto poner el énfasis en el trabajo doméstico y de cuidados como uno de los sectores que ha experimentado una digitalización creciente y una plataformización creciente, pero que por realizarse en el ámbito reproductivo y en el espacio privado de los hogares ha estado completamente invisibilizado en el marco del debate público y también en el marco de la investigación académica. Entonces, pues la idea de esta sesión que tenemos Cris y yo es un poco plantear el debate de las transformaciones que ha implicado la digitalización del sector y de los retos que esto supone de cara a la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar y de los cuidados y de la organización colectiva. En términos de la estructura de la sesión, voy a empezar yo con una introducción más teórica, ¿no?, de a qué nos referimos con este concepto, ¿no?, de la feminización del trabajo digital y enmarcarlo en un contexto de repunte de la crisis de reproducción social y de cuidados, para luego pasar a analizar una panorámica, ¿no?, de cómo funcionan estas plataformas en el marco del Estado español y las principales transformaciones que hemos visto a raíz de esta digitalización. Sobre todo me voy a basar en una investigación en curso que estamos haciendo Francisco Fernández Trujillo y yo en el marco del proyecto On Demand City y en el grupo de estudios críticos urbanos, y después Cris vendrá con cuestiones de acción colectiva, indagando un poco más en el marco legal en el que se mueven, ¿no?, todas estas plataformas y el contexto que ha dado lugar a su auge. Nada, simplemente decir que el objetivo de la sesión es un poco plantear un debate que creemos que es fundamental en el marco de los estudios sobre la economía digital y también para los movimientos sociales y colectivos que vienen organizándose históricamente en torno a estas luchas. Vale. Quería empezar la ponencia un poco con esta imagen publicitaria que me envía una de las plataformas en las que nos registramos para realizar el trabajo de campo, que básicamente nos dice: date un capricho, regálate tiempo para el autocuidado, disfruta de más tiempo para ti mientras el personal de ayuda doméstica se ocupa de tus tareas diarias. Vemos aquí una completa lógica de mercantilización de los cuidados, ¿no?, que ya no solo abarcan
lo reproductivo y el sostenimiento de la vida, sino este discurso y este ideal neoliberal del autocuidado, ¿no? Y vemos como en el anuncio también está como detrás de esta idea del capricho está esa lógica de la plataformización, de la inmediatez, de la eventualidad, etcétera. También vemos cómo el anuncio apela a una mujer que parece con un perfil europeo, español, mientras que probablemente la persona que venga a darte ese capricho, ¿no? A ocuparse de tus tareas domésticas, etcétera, etcétera, sea otra mujer, probablemente migrante, racializada, que no pueda, no tenga capacidad, ¿no? Para darse ese capricho y esté asumiendo una doble o triple jornada. Pues bien, este es el tipo de plataformas que ha proliferado exponencialmente en los últimos años y en las que vamos a centrar un poco la ponencia de hoy. Diversos estudios en el marco de la sociología del trabajo han venido a analizar cómo el trabajo precario en plataformas ha venido a acentuar las lógicas de desregulación, flexibilidad, temporalidad y precariedad del empleo que han caracterizado, ¿no? La reestructuración neoliberal del trabajo y cómo el empleo en el marco de estas plataformas presenta características como la gestión algorítmica del trabajo, la externalización de los riesgos y de los medios de producción a través de figuras como la del falso autónomo, la disolución, ¿no? Entre las fronteras de entre la vida y el trabajo, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión que veremos en más profundidad a lo largo de la jornada de mañana. Lo que ha sido menos abordado por la literatura, ¿no? Es como este grueso de trabajo en plataformas precarias, de trabajo precario en plataformas, perdón, es esencialmente migrante y feminizado y racializado. Por un lado, el capitalismo de plataforma ha expandido las fronteras de acumulación del capital, creando nuevos mercados y nuevos nichos de explotación laboral profundamente racializados, y por otro lado se ha expandido también en otros sectores tradicionales donde ya había una fuerte mano de obra migrante. Este es el caso, por ejemplo, del trabajo doméstico. El trabajo doméstico es un sector donde precisamente la proliferación plataformas de este tipo ha sido exponencial y, como decía antes, ha sido una cuestión completamente invisibilizada dentro de los debates de la economía geek, que se han centrado en sectores más masculinizados y más visibles. Vemos como el auge de estas plataformas tiene lugar en un contexto de crisis de reproducción social y de mercantilización de los cuidados, ¿no? Pues distintas feministas, Nancy Fraser, por ejemplo, ha venido analizando cómo a cada modelo de acumulación le corresponde un modelo de reproducción social, ¿no? Y cómo el neoliberalismo ha ido mercantilizando todo el modelo reproductivo y externalizando las tareas reproductivas generalmente en mujeres migrantes que sostienen cadenas globales de cuidado y familias transnacionales. Pues bien, nosotras venimos a argumentar que todo este proceso de plataformización lo que está haciendo es acentuar, ¿no?, ese proceso de mercantilización y externalización de los cuidados y de la reproducción social en un contexto, en una coyuntura de repunte de la crisis del neoliberalismo, la crisis de cuidados, a raíz pues, de los reajustes en las políticas de austeridad de 2008, la crisis de la pandemia y en general el envejecimiento de las poblaciones del norte global. Vale. Bueno, también como que el capitalismo de plataforma genera también sus propias consecuencias sobre la organización de la reproducción social, ¿no? Con este tipo de trabajos en los que se difuminan las fronteras entre el trabajo y la vida, la flexibilidad absoluta, nos acentúa esa brecha entre las que pueden externalizar los cuidados y las que no.
los que pueden atender a las lógicas de disponibilidad permanente de la plataforma y las que no, etcétera, etcétera. Bueno, desde esta ponencia queríamos también lanzar la propuesta de mirar este capitalismo de plataforma, ¿no? Desde la teoría del capitalismo racial, que viene a ser un tema creciente, ¿no? De debate dentro de movimientos y dentro también de círculos académicos. Diversas autoras y autores en el marco de esta teoría, aunque desde distintas ópticas, han venido a analizar cómo el racismo es un elemento constitutivo del capitalismo, ¿no? Intrínseco a sus procesos de acumulación y de producción, ¿no? Como el racismo se convierte en un mecanismo de expansión de las fronteras del capital a través de la explotación de la diferencia racial. Y bueno, creo que podemos mirar el capitalismo de plataforma desde esta teoría del capitalismo racial, desde tres dimensiones completamente interrelacionadas, ¿no? Desde la perspectiva de las migraciones, desde las lógicas de racialización del propio capitalismo de plataforma y desde una perspectiva en la reproducción social. En relación a las migraciones, las feministas, territorio doméstico lo analiza también muy bien en sus libros, en su libro, analizan cómo las fronteras, ¿no? Y el racismo tienen una dimensión fundamental a la hora de producir pues, trabajos precarios y estas cadenas globales de cuidados, ¿no? Algunas autoras que han hablado en el marco del capitalismo racial, como Bhattacharya, nunca sé cómo pronunciar este nombre, lo siento, han venido a analizar cómo los regímenes migratorios y la configuración de las fronteras tienen una función fundamental a la hora de producir la mano de obra de la que se nutre el capitalismo de plataforma, ¿no? Diversos estudios en el ámbito de las migraciones han venido a analizar cómo las fronteras, lejos de ser un elemento de simplemente exclusión, son instrumentos de inclusión a través de la exclusión de una mano de obra migrante, precarizada y sin derechos y a demanda de las necesidades del capital y cómo instrumentos como la irregularidad o la deportabilidad se convierten en elementos perpetuadores de estas lógicas. Aunque por supuesto, entendemos que esto no es una cuestión exclusiva, ¿no? Del capitalismo de plataforma. Lo que venimos a analizar es cómo el capitalismo de plataforma ha sabido explotar al máximo estas lógicas, ¿no? Hasta posicionarse en un lugar fundamental para las migraciones, en convertirse en la única alternativa laboral para las personas que migran y recién llegan a un país. En este sentido, ha habido autores que han empezado a hablar de un proceso de plataformización de las migraciones, ¿no? En la medida en que las plataformas se convierten en infraestructuras de llegada que median y condicionan las movilidades. También podemos mirar el capitalismo de plataforma desde el capitalismo racial si atendemos a las propias lógicas de racialización que genera el capitalismo de plataforma. La plataformización no solo reproduce estructuras de raza, género y clase preexistentes, sino que además genera otras nuevas, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los sistemas de evaluación y gestión algorítmica, ¿no? Que se nutren de valoraciones y de preferencias racistas, ¿no? Y cómo estas son reproducidas por el algoritmo, evidenciando el carácter no neutral del algoritmo, que es algo que también veremos mañana y que trata Nuria Soto también en su libro. También el capitalismo de plataforma ha generado nuevas formas de estratificación y segmentación racial, ¿no? A través de la creación de tipos ideales de perfiles racializados, ¿no? Como puede ser la mujer latina para los cuidados, la mujer del este para la limpieza y cómo todo esto se retroalimenta a través del algoritmo. Y una última mirada que podemos lanzar a las plataformas desde el capitalismo racial es desde el foco en la reproducción social, ¿no? Esto también lo han analizado mucho las compañeras, como sin trabajos como el trabajo doméstico no se mueve el mundo y cómo al final
estas estrategias de reproducción social de las personas migrantes exceden todas las teorizaciones individualistas propias del mercado y del Estado para convertirse en estrategias de apoyo mutuo, de subsistencia y demás. Vamos a hablar mucho sobre esto a lo largo de la tarde. Bueno, de aquí pasamos un poco a ver una panorámica del trabajo doméstico en plataformas en España. Para dar algunos datos, España es el país con más trabajadoras del hogar de Europa y el mayor porcentaje de trabajadores en plataforma de Europa, con un número creciente de mujeres debido a la proliferación exponencial de plataformas de trabajo doméstico. Esto es una gráfica de la facturación neta de Cuideo en los últimos 5 años. Vemos que el crecimiento es exponencial, es loco. O sea, nos da un poco una idea de cómo estas plataformas están colonizando el mercado y se están posicionando directamente como infraestructuras privadas para la reproducción social en nuestras sociedades. También es importante mencionar que, a pesar de que esta digitalización es exponencial y creciente, el trabajo en plataformas todavía representa una minoría en el sector. Es una cuestión que no ha sido abordada apenas por la investigación académica ni por el debate público, y por eso consideramos también que es una cuestión de suma relevancia, y creemos que hoy vamos a tener aquí un debate bastante importante, ¿no? Que va a abrir bastantes líneas de investigación en las que deberíamos indagar. Vale. Mirando un poco estas plataformas, aún estamos en una fase exploratoria de la investigación, pero lo que hemos visto es que tienen una forma de funcionamiento muy heterogénea. Cada plataforma funciona de modo distinto, pero sí que hemos podido distinguir entre dos tipos diferentes de plataformas: lo que hemos llamado plataformas on demand o a demanda, y lo que hemos llamado plataformas de colocación. Las plataformas on demand hemos visto que son como intermediarias, como de mínimos, que simplemente ponen en contacto directo a clientes con trabajadoras a cambio del pago de una suscripción, generalmente por parte de ambas. Mientras que en las plataformas de colocación funcionan más de manera estándar, ¿no? Y el algoritmo está mucho más presente en la gestión y en la adjudicación de servicios. Tenemos ahí varios ejemplos. La mayoría de estas empresas surgen como startups en el marco de este ideal de hombre emprendedor, que además no tiene nada que ver con el mundo de los cuidados, que además se acerca, ¿no? Pues a todo este prototipo de cómo hacer rentable un negocio, ¿no? Y también vemos cómo, analizando algunas de estas plataformas, curiosamente, bueno, curiosamente, digo curiosamente, pero no es nada curioso, cómo reciben subvenciones pues, de la Unión Europea, de las comunidades autónomas, del Estado, etcétera, etcétera. Lo que nos da también una imagen de el lugar que están aspirando a ocupar estas plataformas. Bueno, entre las diferencias entre estos dos tipos mencionábamos el algoritmo. También otra muy importante es los requisitos de entrada, ¿no? En las on demand nos hemos encontrado que apenas existen requisitos de entrada y que la mayor parte del trabajo se realiza de manera informal, mientras que las agencias de colocación sí que están pidiendo documentación y en muchas ocasiones también formación específica. El tipo de contratación ha sido variable, han ido explotando distintos vacíos legales y depende un poco de la plataforma. Básicamente en nuestra investigación nos ha sido más fácil acceder a personas trabajando en plataformas on demand. Casi todas nuestras entrevistas han sido con trabajadoras en plataformas on demand, mientras que no tenemos todavía entrevistas con trabajadoras en plataformas de colocación. Lo que hemos visto en este trabajo de campo es cómo estas plataformas están totalmente vinculadas al proceso migratorio, ¿no? Como las plataformas on demand se convierten en infraestructuras de llegada y en una opción viable para personas
que llegan directamente al país y que se exponen a estas plataformas como el sector más precarizado, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo doméstico. Para que os hagáis un poco una idea del perfil y de lo que nos hemos encontrado, traemos aquí una serie de fragmentos de las entrevistas. Por ejemplo, aquí hay una mujer que nos dice: estoy en proceso de homologación de mis títulos, pero también demora. Mientras tanto, tengo que hacer este oficio. Yo he estado trabajando en enfermería 15 años en Perú, pero mi madre tiene ya casi 80. Vive sola y me tengo de venir porque su vida ya está acá, y renunciar a un negocio que tenía en Perú, años de experiencia en la carrera, pero no importa. Entonces yo he buscado trabajo muchas veces acá, pero al ser indocumentada me han denegado y me han desestimado. Al no tener un NIE provisional y solo tener un pasaporte es imposible. Entonces eso nos somete a tener que estar vulnerable a un trabajo que no está bien remunerado y donde hay esfuerzo, muchas veces un esfuerzo físico, más de lo que yo nunca he hecho. Yo he mandado a limpiar mi casa, de verdad te digo, entonces este trabajo lo estoy haciendo yo ahora. Esto es bastante ilustrativo del perfil que nos hemos encontrado en este tipo de plataformas, ¿no? Mujeres que, que no tienen documentos y que tienen que asumir este trabajo, y que además es que esa falta de documentos está directamente relacionada en los discursos al trabajo en estas plataformas. Son mujeres además con muchas de ellas con trayectorias profesionales en origen, que tienen que abandonar a la hora de venir aquí, y muchas cuentan cómo ese proceso de migración pues supone un proceso también de deslocalización de clase y también en muchas ocasiones de racialización, ¿no? También hemos visto cómo muchas veces el móvil migratorio está en las cadenas globales de cuidados, que frente a nuestras hipótesis iniciales operan en muchas direcciones, ¿no? Aquí vemos cómo esta mujer migra para cuidar a su madre, que ha tomado la iniciativa y la agencia también de migrar años antes. También hemos visto casos de mujeres que migran por darles un futuro mejor a sus hijos. Hemos visto también cómo las redes en origen a nivel emocional e incluso también económico son fundamentales para muchas de estas mujeres que acaban de llegar a este tipo de plataformas de llegada. Para que os hagáis también una idea de las condiciones de trabajo en estas plataformas y cómo funcionan, pues aquí, por ejemplo, una trabajadora de Bevel y Uber, que bueno, esto es algo que no he mencionado, pero el trabajo en estas plataformas generalmente, vamos, nos encontramos con perfiles de trabajadoras que trabajan en muchas plataformas a la vez, no solo en un sector, sino que a menudo combinan varios sectores. Pues esta trabajadora nos dice: el trabajo te llega a la plataforma como un mensaje de WhatsApp. Te entra porque tú tienes tu foto, tu descripción, tu precio y los trabajos que has hecho. Tienes 24 horas para aceptar, en ese tiempo te lo pueden quitar. Si no lo aceptas, vas bajando de nivel. En Bevel tú empiezas con un nivel más bajo, plata, luego oro, luego diamantes, vas subiendo de nivel y entonces te quitan menos comisión. Un año me rompí la muñeca, entonces tuve que dar de baja, ¿no? Y ahí se me bajó el nivel. Y luego esta otra mujer nos dice: yo trabajo 24 horas, si hace falta de domingo a domingo, si me llamas puedo y tengo que tener fuerzas porque lo necesito. Estoy sosteniendo yo sola a toda la familia. Y luego nos dice: no hay ningún tipo de contrato con la plataforma, es todo a nivel informal. O sea, la plataforma es simplemente una manera de hacer que tú me encuentres y yo a ti. Yo tuve un problema muy gordo esta semana y estoy esperando que la plataforma me diga algo, pero sé que no van a hacer nada. Este cliente empezó a decirme que no le gustaba mi trabajo, que no me iba a pagar y que iba a darme una valoración negativa en la aplicación. Bueno, vemos aquí cómo, a pesar de que estas plataformas, como decía, no están completamente sujetas al control algorítmico, tal y como lo conocemos, operan las mismas lógicas de colonización de la vida y el mismo régimen sancionador que les obliga a esta dinámica de la disponibilidad inmediata y a someterse a valoraciones unidireccionales y discrecionales de los clientes. Además vemos cómo se refuerzan, ¿no?, la exposición y las situaciones de exposición a vulneraciones de derechos laborales y en muchos casos también de violencias, a menudo violencias de género y violencias sexuales, ¿no? Por ejemplo, aquí una mujer nos cuenta
lo que implica ir cada día a una casa nueva, ¿no? En términos de inseguridad, ir pasando de cliente en cliente y tener que enfrentarse a ese miedo de tener que entrar a una casa donde no conoces a la persona y donde se te pueda agredir. Y esta otra mujer nos cuenta cómo le ha pasado en varias ocasiones que por la sexualización de la mujer latina y por toda esta violencia se ha encontrado con ir a una casa a hacer un servicio y que precisamente no se quisiese precisamente ese servicio, ¿no? Pues todo esto son violencias que son reiteradas en las entrevistas y que al final pues se agudizan, ¿no? En el caso de estas plataformas. Vale, vemos como muy brevemente estas experiencias de trabajo en plataformas se insertan también en estrategias individuales y colectivas de supervivencia y de reproducción social de mujeres migrantes. Vemos cómo existe un conocimiento colectivo y compartido del funcionamiento de las plataformas que va mucho más allá frente a las lógicas de la competitividad y la individualización que caracterizan la plataformización. Vemos que en el caso de las plataformas on demand generalmente existe un desconocimiento de las redes sindicales y asociativas de trabajadoras del hogar, precisamente pues que es gente que lleva poco tiempo en el país y todavía no ha desarrollado muchas redes. Y vemos cómo, como hemos hecho trabajo de campo con distintos trabajadores en plataformas digitales, vemos cómo precisamente en el sector doméstico y de cuidados hay más barreras para la acción colectiva, sobre todo para, de cara a, o sea, por el tema de realizarse en el ámbito de los hogares, como esto dificulta, ¿no? la organización con respecto a otros sectores. Pasando ya a la última parte la ponencia, básicamente en conversaciones con Chris, con Curro y como parte de los resultados un poco del trabajo de campo que llevamos, vemos cómo las plataformas están introduciendo importantes transformaciones dentro de lo que es el sector y también dentro de las infraestructuras reproducción social en el ámbito urbano. Y vemos también cómo, a pesar de que bueno, el marketing, ¿no?, de estas plataformas destaca su labor por la profesionalización, modernización y formalización del sector, lo que encontramos en el campo es una multiplicación de precariedades, de violencias. Y esto lo hablábamos mucho y lo discutíamos el otro día, ¿no? Ciertas diferencias y transformaciones que ha venido introduciendo la plataformización. Por ejemplo, discutíamos cómo, si bien en el trabajo doméstico no digital el modelo, el más claro exponente, ¿no?, de la precariedad y de la colonización de la vida por el trabajo que encontrábamos era el modelo de interna, ¿no? En el caso del trabajo plataformizado, precisamente la tendencia es la contraria, ¿no? En la fragmentación de las tareas domésticas en microtareas y en soluciones justo a tiempo, ¿no? En tareas de una hora, de planchar y, durante una hora y ya está. Entonces vemos cómo esto al final se traduce en mayor inseguridad económica y laboral, también en términos de mayor inseguridad y violencias, ¿no? En el sentido que analizábamos antes de tener que ir a una casa distinta para hacer cada día un servicio distinto, y cómo esto también implica una ruptura de relaciones personales y vínculos afectivos. Que bueno, esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque muchas veces estos vínculos afectivos en el marco del trabajo doméstico no digital son explotados para que tu labor no solo implique el hogar, sino absolutamente todo y para totalizar, ¿no?, el trabajo. Pero bueno, a nivel de ruptura de esos vínculos, pues también existen importantes implicaciones a nivel emocional, psicológico, etcétera. Vemos que
Además, si bien el trabajo doméstico de por sí se caracteriza por la ausencia completa de horarios y por las lógicas de disponibilidad permanente, pues vemos que con el trabajo plataformizado se acentúa todo esto bajo un discurso y una lógica de flexplotación, ¿no? De esto de la flexibilidad del empleo, que a veces, bueno, a veces no, siempre en estos sectores se expone como una posibilidad para la conciliación, ¿no? Pero que vemos como a través del efecto sancionador del algoritmo, en realidad toda esta flexibilidad es relativa y se traduce también en una inseguridad, en una imprevisibilidad de los servicios y el trabajo que tú vas a poder realizar en un marco de tiempo. Vemos también que mientras en el trabajo doméstico no digital se depende de unas redes interpersonales basadas en amigas, en comunidades, en redes con los clientes, etcétera, pasamos a un modelo en el que tú empiezas a depender de las valoraciones y de la creación de un perfil atractivo en la aplicación, ¿no? Vemos cómo esto al final tiene un efecto multiplicador en el caso sancionador multiplicador, una multiplicación del efecto sancionador en el caso de problemas con los clientes, que genera situaciones de indefensión absoluta, que ya caracterizan la precariedad del sector. Vemos también una ampliación de la discriminación y la desigualdad en los procesos de selección y contratación. Vemos también una brecha digital, ¿no? Quién tiene acceso a estas tecnologías y una duplicación del trabajo, que es algo que se ha hablado también mucho en el marco de la sociología del trabajo, como el trabajo no se limita al servicio, sino también tienes que responder a las lógicas de atención permanente de la aplicación. Y un último debate que tuvimos también es como, si bien en el trabajo doméstico no digital, la movilidad social en términos materiales es inexistente por la precariedad en la que trabajan todas las trabajadoras. En el caso del trabajo plataformizado sí que se aspira a salir de la aplicación, ¿no? A salir a un empleo más estable, a lograr salir pues a otro tipo de agencias, a otro tipo de trabajo informal, incluso la salida de la plataforma a establecer redes informales de trabajo se ve como una movilidad social positiva. Y bueno, ya concluyendo, básicamente hemos analizado cómo la plataformización ha proliferado en sectores tradicionales como el trabajo doméstico, acentuando todo este proceso de mercantilización que vienen analizando las feministas desde hace muchas décadas. Vemos cómo, aunque las plataformas aún son una minoría del sector, su crecimiento está siendo exponencial. Vemos cómo la plataformización ha implicado numerosas transformaciones, acentuando algunas de las lógicas que caracterizan al sector, como su precariedad, informalidad, feminización, racialización, y vemos cómo estas transformaciones implican importantes retos para la organización colectiva de las trabajadoras que se suman a las barreras que estos colectivos han tenido que romper tradicionalmente, que es algo de lo que va a hablar Cris. Y bueno, con esto os dejo con Cristina Barrial, que viene de la Universitat Oberta de Cataluña, donde está haciendo su tesis sobre prácticas y políticas y vida cotidiana de las trabajadoras del hogar y donde está trabajando con distintos grupos como SEDOAC, Territorio Doméstico y el Grupo de Defensa Laboral de Carabanchel. Y además Cris es autora de la trinchera doméstica. Y nada. ¿Por ahí el pen? Sí. Pues
Bueno, lo primero de todo, gracias a Jeco por invitarme a dar esta clase y a Curro y a Ana por haber estado ahí en contacto y trabajando juntos. Como decía Ana, yo estoy haciendo ahora mismo una tesis doctoral en la UOC y yo hago bueno, una etnografía con territorio doméstico y con servicio doméstico activo, y el tema sería la organización colectiva, pero partiendo de un punto de vista de la política y de las prácticas políticas como más inscritas en lo cotidiano y no solo en el colectivo. Y yo me focalizo sobre todo en cómo se disputan ciertos sentidos sobre el cuerpo y sobre la familia, tanto en el trabajo como en la asociación. Entonces, el tema de las plataformas realmente no es mi tema, ya lo digo ya de inicio, pero sí que es verdad que es un tema que se ha presentado recientemente haciendo el trabajo de campo, ¿no? Concretamente en Acuerpar Derechos, en la asesoría laboral del observatorio junto con Territorio Doméstico. En los últimos meses sí que han empezado a llegar ciertos casos de plataformas y nos hemos encontrado como con un campo completamente nuevo de pero esto qué es, y a partir de ahí, en colaboración con Guillem y con Julián, los abogados que colaboran con el observatorio, pues hemos empezado un poco a indagar. Entonces yo me vinculo con el tema de las plataformas, no tanto desde mi tesis doctoral, sino más desde la práctica cotidiana los jueves en Acuerpar Derechos. Yo he preparado una pequeña presentación y lo he dividido en 4 partes. En la primera parte voy a reiterar un poco cosas que ha dicho ya Ana, como del contexto, ¿no? de las plataformas, de cómo se insertan específicamente en este sector y por qué es un caldo de cultivo tan propicio para que se hayan insertado. Y voy a hablar un poquito de esta figura de las plataformas como agentes de intermediación, ¿no? Que son como ellas se presentan, y vamos a ver que en realidad es una figura que existe desde hace mucho tiempo en el trabajo del hogar y los cuidados, y ahora de repente las plataformas quieren copar ese espacio. Después voy a hablar un poquito del marco legislativo actual del trabajo del hogar y los cuidados, que creo que es necesario para entender un poco dónde se están moviendo estas plataformas y también de qué manera están logrando saltarse los avances legislativos del 2022. En tercer lugar, voy a hablar un poco, pero muy por encima, porque creo que en el taller que van a dar las compañeras por la laboratoria después, pues va a ser mucho más enriquecedor, pero de algunas pistas de trabajo de campo, que me parece reseñable de las formas de organización tanto de SEDOA como de territorio doméstico, y que las diferencia también de un tipo de sindicalismo pues, más tradicional, más de otro estilo, ¿no? Y cómo desde estos colectivos se logra hacer un tipo de sindicalismo social que está mucho más orientado a las necesidades específicas del sector y teniendo mucho más en cuenta otros factores que no son solo el trabajo. Y luego, en último lugar, voy a hablar un poco de cuáles serían los retos para la organización colectiva que suponen estas plataformas, pero esto es un apartado mucho más de dudas, ideas, hipótesis que han surgido, porque bueno, con Ana lo hablábamos, ¿no? Que es un campo aún por explorar, pero bueno, a raíz pues, de la tesis, de lo que yo he venido trabajando y de este nuevo fenómeno de las plataformas, pues cómo se me ocurre que puede afectar a la organización colectiva y bueno, más o menos esa sería la estructura. Reiterando lo que decía Ana, bueno, el sector del trabajo del hogar y los cuidados es un sector altamente feminizado, con unas tasas de informalidad también muy altas, en torno al 30% del trabajo forma parte de la llamada economía sumergida, aunque los datos aquí siempre bailan un poco porque es difícil saber. Es un sector también caracterizado por la temporalidad y por la rotación, y también desde los años 90, con la feminización de las migraciones en esa década, es un trabajo en el que hay muchísima población migrante inserta, ¿no? Sobre todo mujeres, y hay algunos datos. En el trabajo del hogar y los cuidados en general sería alrededor del 50% el porcentaje de población migrante, ¿no? Que está inserto, y en el caso de modalidades específicas como el trabajo interna sería en torno al 90%, incluso más. Este contexto laboral pues, también se suma a un contexto social en el que el Estado español tiene un déficit de servicios públicos de cuidado, un régimen de bienestar familista que siempre ha priorizado, al igual que en otros países del sur,
que sean las familias las que suministran los cuidados, en concreto las mujeres, y también que el envejecimiento y el cuidado se realice dentro del hogar. Y una de las respuestas a esta crisis de reproducción social que comentaba Ana por parte de las familias pues, ha sido acudir al mercado, ¿no? Privatizar los cuidados, y una privatización que siempre ha sido pues, desde la precariedad. Entonces, estas dos esferas, al interrelacionar, pues proporcionan una especie de cóctel, ¿no? Un caldo de cultivo que nos hace hablar de un contexto muy favorable para que las plataformas se hayan insertado, ¿no? Porque hay unas necesidades de cuidado, hay una insatisfacción de estas necesidades por parte de los servicios públicos, hay unas políticas migratorias que amparan esto, y también un sector con altas tasas de informalidad. Entonces, como dice esta cita de Paula Rodríguez Modrón, Eugenio Calderón y López Igual, las plataformas aprovechan estas desigualdades de género, raza y estatus migratorio para acceder a una fuerza de trabajo precaria y generar nuevos mecanismos de explotación e invisibilización. Entonces, las plataformas se insertan en este nicho bajo la figura de la intermediación. ¿No? La intermediación en el trabajo del hogar y los cuidados siempre ha sido a través de redes informales, ¿no? Del boca a boca, tablones de anuncios. También quería reseñar el papel de las parroquias y de las iglesias como intermediarias. Bueno, no sé si lo conocéis, pero a mí es algo que cuando lo supe me llamó mucho la atención, ¿no? Que pues allá hay una especie de bolsas de empleo informales en las que las familias de bien que van allí a la iglesia pues dicen que necesitan una trabajadora para lo que sea, cuidados, limpieza, etcétera, y las mismas trabajadoras van a anotarse. Bueno, cada parroquia tiene unas normas diferentes. Yo estuve como recopilando información como recursos laborales para personas que no tenían la situación administrativa regularizada, y hay unas que te mandan a las 6 de la mañana los jueves y tienes que hacer una cola que da la vuelta a la manzana, hay otras que es con llamada previa. Bueno, cada una tiene unas normas diferentes, ¿no? Entonces las iglesias siempre han sido como un agente de intermediación en el trabajo del hogar y los cuidados, y también las agencias de colocación que tenían autorización por el SEPE y que siguen funcionando. A todos estos agentes intermediantes ahora se suman las plataformas. Y os quería enseñar una foto que me parece bastante ilustrativa de esto, que es de una compañera que fue hace un par de meses a cuerpar derechos, a la asesoría laboral, y bueno, yo la acompañé a un acto de conciliación en la SMAC que tenía con su antiguo empleador, y ella venía de haber hecho esta cola que os comentaba en la parroquia, y después de ese acto de conciliación, claro, estaba buscando trabajo, entonces se iba hasta Concha Espina a una agencia de colocación para dejar el currículum, ¿no? Y me enseñó el papel, y aquí vemos como todo este crisol de agentes que están actuando, ¿no? Vemos desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, distintas agencias, Asociación Los Molinos, ¿no? El tercer sector, y la última que sería la agencia Feliz Vita, que ahora mismo ya está plataformizada porque forma parte de Cuideo, que es una de las plataformas de las que vamos a hablar. Entonces, aquí es como que se ve muy claro cuál es el peregrinaje que hay que hacer para buscar trabajo, no solo para trabajar, sino para buscar trabajo. Después, una cosa que también me pareció muy, muy interesante, ¿no? Cuando me puse a investigar sobre estas plataformas, es algo que comentaba Ana, ¿no? De este discurso que yo creo que se diferencia un poco de otras plataformas en otros sectores, que es el hemos venido aquí a crear trabajo de calidad, a profesionalizar y a formalizar, ¿no? En verdad se están aprovechando de unas reclamaciones de los colectivos de las trabajadoras de los cuidados históricas. Nacen, como decía Ana también, como startups, ¿no? En este boom de hombres muy preocupados por los cuidados, ¿no? Todos son iguales, o sea, da miedo, de hecho, o sea, parecen familia todos. Estuve ahí bichando entrevistas y fotos, y todos tienen la misma historia. O sea, ya lo de empecé en un garaje ya no es, ahora es mi abuela estaba enferma y yo no sabía qué hacer. Y de repente pensé, ¿por qué no existe una aplicación que pueda solucionar esto? ¿No? O sea, las nuevas masculinidades ahí dieron en el clavo y están todos muy preocupados por sus abuelas, entonces dicen voy a crear una plataforma. ¿Han visitado a sus abuelas? Yo creo que no, pero la plataforma existe. Entonces, ¿cómo se aprovechan ellos de este discurso de la formalización y la profesionalización?
Por un lado dicen que van a sacar el sector de la economía sumergida, ¿no? Decíamos que hay una alta tasa de informalidad, pero lo pueden hacer realmente las plataformas que trabajan más como agencia de colocación, es decir, poniendo en común oferta y demanda y luego ellos que se arreglen, no, porque no forman parte del proceso en sí, o sea, ese no es su trabajo. Y luego las que sí que deberían, ¿no? O podrían, las que son de on demand, vemos que en realidad tampoco lo están haciendo. Ya hace 2 años hubo una sentencia contra Clintu, que es una de estas plataformas on demand que nació en Barcelona, porque estaba utilizando a trabajadoras como falsas autónomas, ¿no? Y tuvo que pagar pues, todas las cuotas de la seguridad social porque se reconoce que había una relación laboral. Y luego, por otro lado, esto es un fragmento de una entrevista a uno de los fundadores de Cuideo, donde les preguntan, no sé si se ve ahí la pregunta porque estoy yo, pero bueno, les preguntan si las cuidadoras son contratadas o son autónomas y dicen, cuando empezamos en 2016 probamos con un modelo de autónomos, pero Inspección de Trabajo nos frenó y dijo que no se podía hacer, por sorpresa, ¿no? Entonces, al final, las medidas que se están tomando respecto a las plataformas vienen a golpe de sentencia y no porque hay una verdadera intención de formalizar, que esto ya lo podíamos intuir. Y luego, por otro lado, el discurso de la profesionalización, que también es histórico, una demanda en las compañeras trabajadoras del hogar de los cuidados, porque siempre se ha vinculado la profesionalización a la necesidad de formación, ¿no? Como ahora en atención a domicilio existe certificado de profesionalidad, en residencias existe también este certificado, ¿no? Y hay pues, empresas sobre todo de formación dicen hay que profesionalizar para que pues, para venderte un nuevo certificado como empleada del hogar y los cuidados. Por parte de los colectivos de trabajadoras del hogar, pues lo que se dice y también por parte de agentes sindicales, que la profesionalización lo que tiene que implicar es una creación de categorías laborales, una tipificación de tareas y que estas categorías vayan acorde a una mejora de las condiciones laborales y salariales, ¿no? Que no se cobre solo, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional. Para las plataformas, ¿qué es la profesionalización? Contar con trabajadoras profesionales. O sea, básicamente este es el discurso. ¿Y cómo son esas trabajadoras profesionales? Pues trabajadoras de confianza. Estuve haciendo como una especie de barrido de cuáles son las plataformas que más están operando ahora y el mensaje de la confianza, bueno, está en todos sitios, ¿no? O sea, a mí me recordaba un poco, no sé, como cierto discurso de la peligrosidad social, ¿no? Porque ellos hablaban mucho el hecho de que sus trabajadoras han pasado un arduo proceso de selección y solo el 20% lo supera. No como queriendo decir somos la criba de la bolsa de empleo que es la calle, ¿no? De la informalidad, entonces tú acude a nosotros que te vamos a dar una trabajadora profesional y de confianza. Y luego además que ellos ni siquiera ofrecen ningún tipo de formación y no conocen ni a las trabajadoras que luego juntan con la demanda porque ya lo hemos visto en acuerpar derechos, ¿no? Es todo mentira en realidad. Y luego también el tema de la visibilidad, ellos también se llenan mucho la boca con estamos visibilizando el sector, ¿no? Al final con la creación de una plataforma lo que se trabaja dentro de la casa pues sale a la calle y en verdad es también es muy tramposo, ¿no? Porque lo que dicen ciertas autoras es que esta visibilización es una hipervisibilización de la trabajadora con la creación de su perfil, ¿no? Y con el estar expuesta constantemente, pero no hay un correlato a una visibilización del sector para conseguir mejores condiciones laborales. Luego, para entender dónde están operando estas plataformas, así brevemente voy a hablar del nuevo Real Decreto, pero muy por encima porque total ni siquiera lo cumple. Esto surge, o sea, bueno, la ley se aprueba hace 2 años, después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través del cual pues, se estima que como el 95% de las mujeres que trabajan en el sector en España son mujeres y no cobran la prestación de desempleo, hay una discriminación por razón de género. Después de esta sentencia y de la ratificación del convenio 189, una lucha histórica de las compañeras, se aprueba 2 meses después el nuevo Real Decreto, ¿no? La nueva ley que rige el sector entre trabajadoras del hogar y particulares que contratan. Las empresas van por otro lado, es el convenio de atención a domicilio. ¿Qué dice esta ley? En primer lugar, por fin van a cobrar la prestación por desempleo. Hasta el 2022 no había prestación por desempleo para las trabajadoras del hogar y los cuidados.
se elimina la figura del despido por desistimiento, que no sé si sabéis lo que es, pero bueno, hasta hace 2 años un empleador podía decirle a la persona que trabaja en su casa, no te quiero más aquí, y era prácticamente un despido libre. Ahora lo que pasa es que hay 3 tipos objetivos de despido. Uno es pues, un cambio en las necesidades de cuidado, es decir, pues que la persona tenga un grado más alto de dependencia, necesite irse a una residencia, etcétera. Una modificación de la capacidad económica de la familia, no poder pagar, hay que justificarlo. Y la tercera que sería una pérdida de confianza, pero en este caso se parece al desistimiento, pero no sería tal porque en teoría hay que justificar qué es lo que te ha hecho perder la confianza, ¿no? Te ha robado, justifica el robo, antes ni siquiera había que hacerlo. Está por ver cómo se aplica esto también, porque al final es como te la meto doblada por detrás. Pero bueno, estos serían como 3 objetivos, o sea, 3 tipos de despido objetivos. Y luego también la inclusión en FOGASA, en el Fondo de Garantía Salarial, que ahora si un empleador es insolvente, pues la trabajadora se podría acoger al FOGASA. Quedan muchas cosas por conseguir, por conquistar, como la inclusión dentro de la ley de prevención de riesgos laborales, reconocimiento de enfermedades profesionales que a día de hoy no existen y son enfermedades comunes, o también reglamentar bien el trabajo de interna, ¿no? Cómo es eso del tiempo de presencia y de las pernoctas, cómo se remuneran, bueno, poner ciertos límites. Pero esto sería como el marco en el que deberían moverse las plataformas. ¿Qué pasa? Que no. O sea, lo que estamos viendo, claro, esto es como una cosa muy incipiente porque están empezando a llegar ahora los casos a acuerpar derechos y en verdad lo que hemos visto es que cada plataforma hace lo que le da la gana y aunque quieras hacer una división, una tabla de, vale, no. O sea, hay algunas que parecerían on demand, pero luego cuando te metes dentro ves que trabajan de otra manera, pero bueno, os voy a hablar del caso concreto de Cuideo, que es la que más factura ahora mismo en España y que actúa de 2 maneras, como plataforma de colocación y como empresa que tiene trabajadoras en plantilla. Como plataforma de colocación lo que hace es poner en contacto a la familia y a la trabajadora buscándole el match perfecto, dicen ellos, con su algoritmo increíble. Yo lo que he visto es simplemente una persona que se llama Concha enviando mensajes por WhatsApp, ¿quieres trabajar en esta casa? No sé el algoritmo lo que está haciendo, pero me parece como más de lo mismo, pero lo revisten de una digitalización increíble. Pero bueno, como plataforma de colocación, se supone que el contrato se firmaría entre familia y trabajadora y Cuideo se retiraría. Os comenté que hay una nueva ley hace 2 años por la cual ya no hay despido por desistimiento. ¿Qué dice Cuideo en su web? Ante preguntas frecuentes. ¿Hay un tiempo mínimo de contrato permanencia? Y contestan, no, por el convenio bla, 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 el empleador o empleadora tiene derecho a rescindir el contrato por desistimiento sin alegar motivo en cualquier momento. Es decir, la familia puede decidir finalizar la relación laboral con el cuidador a domicilio sin tener una causa justificada. O sea, ni siquiera, no sé, no les da como vergüenza, ¿no? En plan, ya no es que no estés teniendo en cuenta la ley de 2022 o la 2024, sino que encima dicen claramente puedes despedir sin tener una causa justificada. ¿Qué pasa? Que en realidad no sería su asunto porque ellos simplemente ponen en contacto. Pero lo que está claro es que esta información se la dan a las familias y las familias piensan que es cierto. Al final la responsabilidad recae en la trabajadora de estar completamente informada de los cambios legislativos y de sus derechos, ¿no? O sea, plataformas como garantes de la formalización del trabajo no está pasando ni cuando puede. Y luego, por otro lado, Cuideo también trabaja con cuidadoras en plantilla, en teoría de atención a domicilio. En este ámbito lo que están haciendo es, en base a la reforma laboral, para intentar eliminar la temporalidad, se hacían nuevos contratos y surge el fijo discontinuo como uno de los 4 modelos más potentes. Están utilizando fijos discontinuos. ¿Y esto qué implica? Que la familia quiere una trabajadora al hogar, la contratan a través de Cuideo y la familia llama a Cuideo, le dice, mira, ya no quiero que venga más, Cuideo llama a la trabajadora y le dice, mañana no vas. La despiden, no. Lo que hacen es, como es un fijo discontinuo, decirle, ya te llamaremos cuando vuelva a haber trabajo. Esto es una manera de ahorrarse despidos, en realidad, y además no hay ningún tipo de seguridad de que la trabajadora vaya a volver a trabajar con Cuideo, porque pueden alegar, no has trabajado bien o bueno, cualquier motivo, o ha rechazado varias ofertas y ya no te queremos y no hay que despedirla porque es un fijo discontinuo. Después también que están contratando a muchas trabajadoras en régimen de interna
dentro del régimen general de atención a domicilio, que es algo que tampoco se puede hacer, que esto supone una desprofesionalización, porque el convenio de atención a domicilio sí que tipifica unas tareas y el régimen de interna no es acorde a esas tareas, es hacerlo todo. Y luego también, además, que los salarios que están pagando están por debajo del convenio de atención a domicilio. Son el salario mínimo interprofesional si llega. Vale, voy a ver un poco de agua. Bueno, esta parte va a ser bastante breve porque tenemos después el taller con las compañeras de territorio doméstico, entonces lo van a explicar muchísimo mejor. Solo quiero resaltar ciertas cosas bueno, de qué tiene de especial, ¿no?, la organización colectiva en el trabajo del hogar y los cuidados. Bueno, yo creo que para empezar, que parte de un análisis interseccional, no de la situación concreta, en el que no se enuncian solo como trabajadoras del hogar, que también, sino que son conscientes de todos los ejes de opresión que rodean el trabajo del hogar, como mujeres, como personas racializadas, como personas migrantes, y que esto a su vez implica una manera de hacer política que está ligada al trabajar en red y en establecer alianzas con otros colectivos y con otros movimientos sociales, ¿no?, como son el movimiento feminista, antirracista, movimiento por la sanidad pública también, que las prácticas políticas, ¿no?, los repertorios de acción son muy creativos. Yo me imagino que después hablaréis de las pasarelas, de los discos de música, pero como que son muy amoldados a visibilizar un trabajo que se realiza dentro de la casa y que necesita de otras herramientas, ¿no?, de otros repertorios para llevarlo al espacio público y a la vez atraer a nuevas trabajadoras a los colectivos. Y también que es un sindicalismo social adaptado a la realidad del sector en todas sus complejidades y también en todas sus necesidades horarias, ¿no? Esto se ve mucho en territorio doméstico y en Acorpar Derechos, cuando las asesorías se hacen los jueves por la tarde, que era cuando, bueno, antiguamente las internas también libraban jueves por la tarde y domingos, o los espacios políticos son siempre en fin de semana. Y en la foto que aparece aquí es el Centro de Empoderamiento de las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, que está en Usera y que gestiona la otra asociación que se llama SEDOAC, y ahí también se ve, ¿no?, pues, una adaptación a la realidad del sector laboral, cuando las asesorías son los sábados y los domingos, cuando, bueno, la atención es integral, en tanto que se requiere de una parte de asistencia psicológica, asistencia laboral, asistencia de extranjería, y también en todas las actividades de ocio gratuitas a las que se puede acceder en estos espacios, ¿no? Yo en mi tesis bueno, lo que afirmo, ¿no?, en base al trabajo de campo, es que este tipo de colectivos no son solo colectivos al uso de reclamación de derechos laborales, sino que son espacios donde se reproduce la vida mismamente, ¿no? Son espacios de contención donde además se crean ciertas prácticas de creación de parentesco, en las que se ponen a circular cosas tan materiales y tangibles como alimentos, pero también se ponen a circular valores y disposiciones sobre la vida. Entonces, con todo esto, ¿cuáles serían los retos para la organización colectiva que nos traen las plataformas? Yo creo que, o sea, bueno, yo he seleccionado 5, al menos, yo que sé, igual sirven un poco de debate para pensar. En primer lugar, o sea, hay cositas que ya Ana comentó, pero bueno, se pueden complementar. Yo creo que la espacialidad es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque creo que las plataformas vienen un poco a atomizar lo que ya estaba atomizado y a aislar lo que ya estaba aislado, ¿no?, lo que ya era aislante de por sí. Siempre se ha dicho que en el trabajo del hogar y los cuidados, el hecho de trabajar en un lugar donde no hay compañeros de trabajo y en un puesto aislante dificultaba la organización colectiva, y es cierto, pero sin embargo, en las modalidades, entre comillas, tradicionales de trabajo del hogar y los cuidados, sí que
aunque eran mínimos, había este tipo de espacios de encuentro, ¿no? No en la casa, no trabajando con otras compañeras, pero las compañeras de SEDOAC y de territorio doméstico siempre hablaban de estos espacios de encuentro, como era el parque, al cual iban a descansar con las personas que cuidaban, y ahí se habilitaban ciertas charlas informales sobre ¿y tú, a ti cuánto te pagan? No, pues te tienen que pagar otra cosa, y esos parques, esos espacios informales eran caldo de cultivo de politización de malestares, y también espacios como de movilidad urbana por la ciudad, se me ocurre mismamente los autobuses verdes que van de la zona sur a la zona norte, ¿no? Donde coinciden todas las trabajadoras que van a urbanizaciones que están situados en la periferia norte de Madrid. ¿Qué pasa? Que con las plataformas en realidad estos espacios comunes que ya eran limitados tampoco existen, porque ahora hay, bueno, en el caso de las on demand son movilidades múltiples que pues modifican por completo la relación con la propia ciudad, pero también con las propias compañeras de trabajo con las que no compartías centro de trabajo, ¿no? Entonces es como una especie de dificultad añadida a la hora de organizarse colectivamente, y creo que también explica un poco por qué de momento yo en mi experiencia en dos asesorías laborales de dos colectivos, los casos que llegan de plataformas aún son muy poquitos. Después también está la ruptura de vinculaciones afectivas, que también comentaba Ana, que esto es cierto que es como un poco paradójico, ¿no? Porque se ha visto como desmovilizador esta ambigüedad afectiva, ¿no? Que comentan algunas autoras, de compartir espacio físico pero que haya una distancia social tan grande, pero la vinculación afectiva con los empleadores, sobre todo en el caso de cuidados de larga duración, hay una autora que lo trata, que es María de la Luz Ibarra, que habla de alianzas profundas. Por parte de las trabajadoras sí que ha servido para movilizar, o sea, ha movilizado este tipo de relaciones y les ha servido para poner en valor su propio trabajo para ellas mismas, pero también como aportación a la comunidad, ¿no? Yo creo que esto en la pandemia con el Somos Esenciales se vio clarísimamente, ¿no? Se ha puesto en valor del propio trabajo también a raíz de las relaciones afectivas con las personas para las que trabajan. Las plataformas en realidad con esta nueva modalidad de trabajo urgente, despersonalizado, de aquí a allá todo el rato, pues erosionan este tipo de vinculaciones afectivas, y creo que también puede tener un efecto en la organización política, no sé hacia qué lado, pero al menos sí que es una diferencia. Me estoy quedando seca. Después, respecto a la subjetividad, creo que también bueno, habría que tener en cuenta cuál puede ser el impacto de estos discursos de la plataforma a la hora de plantear subjetividades colectivas, ¿no? Investigar un poco en lo concreto de este tipo de plataformas de trabajo del hogar y los cuidados, igual que se ha hecho en otras plataformas más masculinizadas, ¿no? Todo esto del trabajo flexible, individualizado, del trabajador neoliberal, de la cultura del ajetreo, del emprendimiento, qué impacto tiene en las trabajadoras del hogar y los cuidados, también teniendo en cuenta pues, las contradicciones en el discurso que pueden emerger, que no todo es blanco y negro, pero sí que podría tener cierta relevancia el que esta modalidad de trabajo del hogar y los cuidados se considere como mucho más temporal y transitoria que otro tipo de modalidades como externa o interna, y también que se compatibilice con otros tipos de trabajo, como comentaba Ana, a la hora de dificultar pues, cierta subjetivación colectiva como trabajadora del hogar, ¿no? Cuando se ve como algo tan transitorio y tan compatibilizado con otros empleos. Y también me parece interesante saber cómo opera ahí el género, ¿no? en la creación de este tipo de subjetividad neoliberal en una plataforma que se dedica al sostenimiento de la vida en sí. Luego, por otro lado, también un eje a tener en cuenta es cómo afecta el tema de las responsabilidades diluidas, ¿no? Porque en un sector tan precarizado históricamente, al menos había una cosa clara antes, que era quién era tu jefe, ¿no? O sea, vivías en su misma casa, trabajabas 8 horas en su casa, entonces sabías perfectamente cuando rellenabas una papeleta de conciliación, es que me sé hasta su grupo sanguíneo. Ahora, de repente, lo que estamos viendo es que bueno, las trabajadoras que han llegado a acorpar derechos ni siquiera tienen claro si están trabajando para cuideo o para la familia. Muchas veces, a veces es para las dos, depende del tipo de contrato que le hacen cada mes.
Entonces, esto puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de, pues, de organizar colectivamente y de sindicalizar. Y luego, por otro lado, la vulneración de derechos, que lo he llamado así por no llamarlo cajón desastre, que son como ideas que se me han pasado por la cabeza. Bueno, como llevamos comentando todo el rato, las trabajadoras son mayoritariamente mujeres, mayoritariamente migrantes y que han llegado recientemente, muy recientemente al país, ¿no? Plataformas como infraestructuras de entrada, y pasamos de un formato de trabajo en régimen interna que sigue, que no digo que sea sustitutivo ni mucho menos, pero ahí estaba más claro que la disponibilidad horaria era infinita, ¿no? A través de las horas de presencia y de las horas de pernocta, y pasamos a este nuevo formato que comentaba Ana, que es el de la flexiexplotación, ¿no? El estar constantemente a la espera y el no querer ser penalizada por el algoritmo, entonces tener que aceptar todos los trabajos. Entonces hay una expropiación de la propia vida a la cual se pueden sumar otras vulnerabilidades como el estar en situación administrativa irregular y también el hecho de tener dependientes a cargo, ¿no? Yo lanzo una hipótesis que no sé si es real o no porque habría que investigarlo, pero igual el tema de la conciliación laboral, o sea, sí, laboral y familiar, el tener dependientes a cargo aquí, haber migrado con ellos o el haber hecho ya la reagrupación, es un factor que habilita decidir trabajar en una plataforma y no trabajar en régimen interna cuando estás en situación administrativa irregular. Pero entonces a mí la duda que me queda, ¿no? Porque en, en el debate del trabajo en régimen de interna, yo hace como unos meses estaba en un grupo de discusión, ¿no? Porque hay como todo este debate de qué hay que hacer con el régimen de interna. Bueno, es muy complicado y con leyes no se va a solucionar todo. Pero sí que la intención era entender, ¿no? Qué son los factores que tú localizas como importantes para elegir el régimen de interna, ¿no? O sea, poniendo en valor que hay una agencia y una decisión, ¿no? Porque muchas veces el régimen de interna eh, como que se opina de él desde fuera como la mujer en posición de víctima, y bueno, yo considero que es una decisión también y que hay agencia detrás de esta elección. Entonces, ¿qué es lo que propicia que tú lo elijas? Y clarísimamente había dos cosas que se ponían mucho en valor, que era el acceso a la vivienda, por un lado, la dificultad de acceso a la vivienda, y por otro lado, el acoso policial, ¿no? Cuando estás en situación administrativa irregular. Entonces, yo una de las cosas que me parece como muy interesante para explorar en el futuro es estas dos casuísticas que están presentes también para las trabajadoras que están en plataformas y que están en situación irregular, o sea, cómo les condiciona la vida y qué tipo de estrategias desarrollan ellas para, bueno, no sé si estrategias de apoyo mutuo a través de sus redes, pero sí clarísimamente había una vinculación entre régimen interna y salvar bueno, salvar estos factores, cómo operan para las trabajadoras que están en plataformas ahora mismo. Y luego también, pues, tengo como ciertas dudas sobre, ¿traerán algo bueno estas plataformas? Eh, aunque sea demasiado optimista, pero por ejemplo con Guillem, con el abogado de territorio doméstico, sí que nos planteábamos que igual para ciertas campañas es mucho más interesante y mucho más fácilmente sindicalizable que haya una plataforma o que no haya empleadores dispersos, ¿no? Porque una de las cosas que siempre ha dificultado la sindicalización en el trabajo del hogar es que, bueno, es que son muchos empleadores cada uno en su casa y no hay una patronal, no existe una patronal. Pues bueno, y si Cuideo ahora fuese la patronal, ¿cómo modificaría esto la acción colectiva? Después también alianzas posibles para con los empleadores. En este caso hablo de empleadores que necesitan cuidados a dependientes, no de personas de la moraleja que necesiten que les limpien la casa. Pero cómo interpelas tú, yo creo que es posible al final focalizarnos en que estas plataformas están ocupando un espacio que han dejado los servicios públicos ineficientes y que las perjudicadas son las trabajadoras, pero también las personas que necesitan cuidados y que están siendo realmente también estafadas por este tipo de plataformas. Y luego también, por último, aunque Ana comentaba, ¿no? Al final de la exposición, de que son muchos factores que pueden dificultar aún más la acción colectiva, también en base a lo que yo he contado muy ligeramente sobre territorio y SEDOAC y lo que las compañeras van a contar ahora, creo que
existe un contexto de organización colectiva que data ya del 2006, si no antes, que supone, no sé, creo un contexto más favorable porque ya es un sector que se ha ido adaptando a las necesidades de las propias trabajadoras, que no parte de cierta estructura del sindicalismo tradicional y que supone una diferencia, por ejemplo, con otros sectores como el de los riders, que tuvieron que hacer sobre la marcha un colectivo, un sindicato propio, y que en esta ocasión pues hablamos ya de un sector laboral que está plenamente organizado en asociaciones, colectivos y un sindicato aquí a nivel estatal, y que puede facilitar el hecho de absorber todas estas transformaciones y tener ya las herramientas para poder canalizarlo. Y ya está. Terminado. Ahora vamos a dejar como 15 minutitos para hacer preguntas que queráis y tal. Voy a tomar turno de palabra y lo hacemos como en otras sesiones, ¿vale? De corrido. Si no se anima nadie, le doy yo, que tengo un par de preguntas. Por una parte, quería preguntaros un poco a las dos, ahora, sobre todo una cosa que veníamos hablando, que es como con este proceso de plataformización, algo además que ha pasado que hemos visto en relación a todas las plataformas, ¿no? Que es como ese impacto en la configuración de las relaciones sociales, relaciones con el Estado y demás. ¿Hasta qué punto, si nos podéis hablar un poco de eso, hasta qué punto es una externalización por parte del Estado de los cuidados, ¿no? Es decir, como esa ruptura de la asimilación sobre todo de las mujeres durante un montón de años, no como toda esa incorporación al mercado laboral, pero bueno, ahora aparecen las plataformas digitales. ¿Qué impacto hay en eso? ¿Qué hay de nuevo? ¿Hay algo de nuevo en eso o en realidad es como una continuidad de lo anterior? Y luego, lo otro que tenía... Una cosa que ha salido en las dos intervenciones, que me parece súper interesante, es como todo ese cambio en las subjetividades, pero sobre todo en los discursos, ¿no? Algo que veníamos viendo y que es como súper evidente en el capitalismo de plataforma por parte en el ámbito rider, ¿no? Que no para de emerger, o sea, no para de salir, y de hecho lo hablaremos mañana. Aprovecha tu tiempo libre. Bueno, en la ciudad también pasa, ¿no? Como eso de lo habéis apuntado las dos, si podíais hablar un poco de eso, ¿no? Como esa transformación del discurso de cómo aparece desde la patronal, desde los empleadores, desde quien organiza el trabajo, sobre todo desde la lógica de la organización del trabajo y del control, ese nuevo relato, si eso impacta también en la organización del trabajo. Es decir, no los cuidados también, porque es obvio, sino también se impacta sobre la propia organización del trabajo, ¿no? Si hay como una nueva lógica de cómo trabaja. Sí. Muchas gracias. Muy interesante. No, mi pregunta es muy específica y pequeña, ¿no? Pero una de las cosas por ejemplo, Cristina se ha apuntado con lo de los buses, ¿no? Y con que ya no hay una relación con una familia que cuida, sino que vas de un lado para el otro, ¿no? Es un poco también viene con la relación de la plataformización del cuidado, la movilidad urbana y el uso de la ciudad, ¿no? En el sentido de, tengo la intuición, no he trabajado investigador en el tema, pero de ver, ¿no? Realmente como el patinete eléctrico, ¿no? Se convierte en uno de los principales de transporte de ese tipo de trabajajadoras, especialmente limpiando casas. Yo lo veo caminando por la ciudad, que si las bicicletas es una cuestión más masculina en nuestro trabajo, tengo una intuición, ya te digo, es una intuición, o sea que puedo estar totalmente equivocado, ¿no? En el sentido, porque es una cosa que te permite moverte por la ciudad de manera individualizada, ¿no? Reproduciendo esto una vez has llegado al centro uh, y llegar a todos los sitios, pero también tiene unos riesgos, especialmente con el tránsito y también tiene un puesto de riesgos laborales. Si habéis contemplado la relación entre movilidad y cambios en los patrones de movilidad y también de individualizar el transporte en este sentido.
Voy a ver el chat si hay algo. No, vale, pues Bueno, pues gracias por las preguntas. Yo creo que el tema de la primera pregunta que planteabas, Curro, es fundamental, ¿no? Porque yo creo que en general en todo el proceso de plataformización lo que estamos viendo es una infraestructuralización de estas plataformas, ¿no? Como estas plataformas se están convirtiendo en infraestructuras de transporte, en infraestructuras de consumo, en infraestructuras de servicios, etcétera. Creo que, por supuesto, eso está cambiando toda la forma de relacionarnos y es algo que llevamos analizando a lo largo del curso. Y creo que en el ámbito de la reproducción social está siendo bastante claro, ¿no? El otro día comentábamos un artículo en concreto de una autora que analizaba cómo se ha pasado de un modelo de residencias, ¿no? Y de subvenciones públicas que sostenían una infraestructura de reproducción social que de por sí no era un nicho de mercado rentable, y cómo las plataformas lo que han sabido es extraer valor de algo que no era rentable y a través de la digitalización y de todo este discurso de marketing convertirlo en algo rentable, y no solo algo rentable, sino algo que aspira a colonizar el sector y a posicionarse donde antes estaban todas esas infraestructuras privatizadas, pero que todavía había una cierta presencia de lo público, ¿no? Entonces yo creo que por eso hablamos de un repunte más de este proceso de la mercantilización de la reproducción social, de los cuidados, etcétera. Habría que ver cómo evoluciona toda esta cuestión, pero lo que es claro es que viendo los números de empresas como, vamos, plataformas como Cuideo, vemos cómo tiene un beneficio, no, un ingreso neto de 1 millón de euros en 2018 hasta 80 millones de euros en 2023. O sea, esa evolución es exponencial y está marcando una tendencia y está marcando también una aspiración monopolística, ¿no? de las plataformas a la hora de posicionarse dentro del sector, y por supuesto esto tiene un impacto a la hora de organizar la reproducción social en nuestras sociedades y a la hora de relacionarnos, ¿no? El tema de es nuevo o es una continuidad, yo creo que esto es un debate que atraviesa toda la economía de plataformas. O sea, las lógicas del trabajo son nuevas o son una continuidad. Yo creo que hay parte de continuidad y parte de novedoso, ¿no? Y en eso también consiste un poco las reestructuraciones del capitalismo a las distintas crisis y a los distintos procesos de acumulación. Creo que lo mismo con esto. El tema de las subjetividades y los discursos, la verdad es que en el campo que hemos compartido hemos visto realidades muy heterogéneas, ¿no? Hemos visto algunas trabajadoras que sí que han asumido este discurso neoliberal y que han planteado la plataforma como un medio de realización, entrando siempre en contradicciones, ¿no? Porque es esta narrativa de yo trabajo para mí misma, yo soy flexible, gracias a esta flexibilidad puedo compaginar con mi tiempo libre y tal, pero luego, si bien ese discurso a lo largo de las entrevistas caía por su propio peso, pero sí que ha habido cierta adopción de ese discurso que igual no sé si te lo encuentras en entrevistas con otro perfil no plataformizado, pero tal. Y también hay un discurso también un poco consciente, ¿no? de las condiciones de explotación. Entonces yo creo que esas realidades como que coexisten y dependen también mucho de la situación de la persona, de la relación con la plataforma, del estatus migratorio, etcétera, etcétera. Y bueno, respecto a las movilidades, esto es una de las cuestiones que analizábamos porque
bueno, uno de los objetivos que tiene el proyecto que tenemos es un poco analizar el impacto en los espacios urbanos, ¿no? y las dinámicas que se dan entre los distintos barrios. Hemos visto cómo este tipo de trabajos siempre implican desplazamientos múltiples que generalmente se dan de la periferia al centro y bueno, entre muchos centros, ¿no? Y como estos trabajos, o sea, lo que te cuenta la gente en las entrevistas es cómo pierden más tiempo en el transporte público que en el propio servicio, ¿no? Y como una de sus reivindicaciones y una de sus grandes quejas es: esta familia me está contratando para planchar una hora y tardo una hora en ir y otra hora en volver. Y como al final te contrataban para una hora, te mandaban un trabajo de 3 horas y tú, si no realizabas ese trabajo o no hacías esas horas de extra, tenías una valoración negativa. Pues todo este tema del tiempo, ¿no? Del tiempo y el espacio, que creo que es algo fundamental a la hora de analizar este tipo de trabajo en estas plataformas. También otra cuestión de las movilidades que me parece muy interesante y que pensé también a raíz de leer el libro de las compañeras de Territorio Doméstico, es cómo ellas analizan también cómo las paradas de autobús y el transporte público son espacios de socialización, ¿no? y de conocerse. Pues bueno, hablabas en el último punto de oportunidades también o cuestiones que pueden favorecer la organización colectiva y las redes. Pues creo que también eso es algo que se puede plantear sobre debate. Sí. Lo único que, claro, son trayectos tan volátiles día a día, ¿no? Que es como yo creo la diferencia con esas movilidades que eran más del sur al norte, que siguen existiendo en realidad. Yo nada, por complementar un poco lo bien que ha explicado Ana todo, a mí se me ocurría cuando hablaba, bueno, la pregunta de Curro, la primera, no sé, ruptura, continuidad, transformación, a mí me llamó mucho la atención, o sea, también yo creo que las plataformas se están aprovechando de ciertas lógicas o sentidos comunes que ya están instaurados y que ya han propiciado las administraciones públicas, ¿no? Porque hablamos de ir para allá corriendo de un lado a otro. Esto es la atención a domicilio hoy en día, completamente regularizada, con un convenio de atención a domicilio, que es la movilidad social ascendente a la que se acogen las trabajadoras del hogar, ¿no? De interna a externa, de externa a residencia o atención a domicilio, ¿no? Esa sería como la movilidad social ascendente. Entonces, las plataformas al final vienen a precarizar aún más, porque ni siquiera hay contrato laboral de por medio, pero unas lógicas de la expropiación de la propia vida y el ir corriendo de un lado para otro. Y luego lo de la subjetividad neoliberal en las plataformas de cuidado, bueno, yo ni pajolera idea, porque realmente las que vienen a cortar derechos son más plataformas de colocación digitales, no como Cuideo, no es tanto este perfil de plataformas on demand, pero sí que basándome en las entrevistas que he hecho a trabajadoras que no habían sido nunca trabajadoras del hogar y que ahora eran trabajadoras aquí y muchas internas, creo que hay que tener mucho en cuenta este tema de la justificación del relato migratorio, ¿no? De que al final ellas tienen que darle un sentido, ¿no? A lo que están haciendo. Entonces creo que en el caso de las trabajadoras de plataformas, quizá una de las aristas a tener en cuenta, ¿no? A la hora de analizar las entrevistas y los discursos es qué peso tiene esta autojustificación del proyecto migratorio para explicar que, bueno, si soy mi propia jefa o yo me administro, no quede querer presentar también una buena cara también para con sus familiares que están en el país de origen, tiene este relato de mujer hecha a sí misma que no sé ni siquiera si existe, porque yo no he entrevistado a trabajadoras de plataformas on demand. Y sobre el tema de la movilidad, pues prácticamente lo mismo. O sea, creo que es súper interesante lo que comentas. Yo no estoy trabajando este aspecto, pero creo que hay una vinculación evidente. Y bueno, como comentaba ayer José Querano, poniendo en relación todas las plataformas que usamos en el día a día y al final amanecemos plataformizados y nos vamos a dormir también con una plataforma, pues en el caso de trabajo y movilidad, pues es que es exactamente lo mismo.
Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque a continuación tenemos una sesión en la que vamos a seguir debatiendo estas cosas, además con colectivos que se han venido organizando históricamente en torno a la reivindicación y de estos derechos y a la visibilización del trabajo doméstico y de cuidados. Así que nada, vamos a descansar 15 minutillos, ¿no? Y regresamos.